Vamos a mirar un ejemplo vivo de resistir las tentaciones comunes a los varones. Y a veces cuando vemos un ejemplo, nuestra mente reacciona de mejor manera. Y como que las cosas no se quedan por allí en teoría, sino que las personalizamos. Cuando nosotros vamos a secciones narrativas de las Escrituras, como es el caso de Génesis, es decir, cuando se narra una historia, debemos tener en cuenta algunos principios para sacar provecho. No todo lo que los textos narrativos narran lo está mandando a hacer. A veces narran para enterarnos, pero no necesariamente lo narran para que lo obedezcamos. Por ejemplo, cuando la Biblia narra que Salomón tuvo no sé cuántas mujeres, usted no puede deducir que eso es lo que nos está mandando a hacer. Nos lo está contando, mas no nos lo está mandando a hacer. Dependemos entonces de los pasajes llamados didácticos, los pasajes de las Escrituras que sí enseñan algo, y entonces estas narraciones nos toca siempre compararlas con los mandamientos positivos que nos dan otras partes de las Escrituras. Lo segundo es que al mirar los buenos ejemplos de la Escritura, también como los malos, pero en este caso los buenos ejemplos de personajes, debemos considerarlos como principios y no quedarnos en los asuntos particulares o minuciosos. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, José resistió la tentación sexual de parte de la esposa de Potifar. No podemos concluir que solamente los que son tentados en esa área pueden sacar provecho de ese pasaje. No. Este es un principio que nos enseña en general cómo resistir cualquier otra tentación. ¿Me hago entender? Usted se queda con eso, usted dice, bueno, buscaré un pasaje que hable de las tentaciones que me competen a mí, pero aunque nos habla de eso específico, nos está marcando un principio general. Claro que de forma directa, este pasaje nos habla de algo específico, pero igual podemos sacar provecho en general. Vamos a tomar unos apartes de la historia de José como punto de partida para entender varios asuntos. Seguramente nos servirá ver cómo estos principios se encarnaron en la vida de un hombre con pasiones como las nuestras. Y me llama la atención la vida de José porque a diferencia de otros hombres de Dios, en su época no hubo milagros, él no hizo un milagro, no había nada. Era un hombre común y corriente que vivió para un momento donde más bien resalta el carácter que él tenía. Quiero darle algo de contexto. José fue tratado por Dios durante o desde su infancia. A corta edad, él empieza a vivir una tensión. La tensión de ver que el Señor está tratando con él y le está conduciendo específicamente a través de algunos sueños que él tiene. Y entonces él es un muchacho obviamente inexperto y no entiende qué es lo que Dios le está tratando de decir con respecto a los sueños, donde veía que él tenía como preeminencia sobre sus hermanos, y a muy corta edad no solamente Dios le empieza a hablar y a tratar, sino que se gana la animadversión de sus hermanos, pero no una animadversión de como los niños, ni si me sacó la lengua, me miró mal. No, estos hombres lo querían matar. Hasta allá era el odio que le tenían a su hermano. La lupa se enfoca en José sobre todo cuando tiene 17 años, según Génesis 37:2. A esa edad es desarraigado de su familia, de su cultura, de sus costumbres, de su tierra. Sin duda que si ya era difícil vivir para él como un hombre santo, como un jovencito santo, que estaba aprendiendo a entender la voluntad de Dios, si era difícil vivir esto en el seno de su hogar y en su cultura, las tentaciones de José se habrán aumentado exponencialmente cuando él llega a Egipto. Solo considere estas cosas. Él no llega a Egipto por voluntad propia. Él llega a Egipto fruto de una injusticia sobre él. Lo que le pudo provocar ser un hombre a partir de ese momento, un hombre resentido, adolorido, con deseos de venganza. Pero entra a un contexto distinto fuera del ojo humano
que hasta el momento sirvió, como a todos los jóvenes, para retenerlo en sus pecados, la vista de sus padres, la vista de ese pueblo por donde estaba corriendo la línea de la redención, fuera de la religión familiar a los 17 años. De pronto usted ha criado un hijo y todavía a los 17 años él todavía no hace sus deberes para con Dios de forma voluntaria. Usted dirá, imagínese este muchacho, si yo me muriera, usted no agarraría una Biblia. Bueno, pero José desarraigado a los 17 años, ni siquiera cerca, sino en otra cultura, sumergido en una cultura muy difícil, porque Egipto pues tenía tantos dioses como personas, me imagino. Luego, cuando llega ya y se está acomodando, ¿verdad? Y el Señor lo empieza a bendecir, es fruto de, o es víctima de otra injusticia sobre él y resulta en la cárcel. Dice el Salmo 105, 17 y 18 de él: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Eso quiere decir, hermanos, que José estuvo mal en la cárcel, estaba siendo maltratado en la cárcel por algo injusto. Luego de un día para otro, tiene casi todo el poder en sus manos para hacer lo que quiera. ¿Nota usted? Estaba allí en Egipto injustamente. ¡Qué tentación! Llega a la cárcel fruto de una injusticia, entonces qué tentación, ¿no? Y ahora de un día a otro se levantó como un preso y ese día se acostó como el segundo al mando para hacer lo que pudiera hacer. Y al tiempo tienen la providencia de ver a los verdugos que lo mandaron a Egipto venir y humillarse por comida. Como ve, paso a paso en la vida de José, como en la nuestra, se irá entre pruebas y tentaciones donde debemos aprender a vivir la fe con un traidor en el corazón, en un mundo mal. Lo primero que deseo que miremos es que José supo resistir la tentación las tentaciones relacionadas al abandono de su piedad delante de Dios, tanto por sí mismo como por los demás. Menos mal le di el material, ¿verdad? Porque el título está generoso. Recuerda el rango de acción en las que son los varones particularmente tentados. El primero en su relación con al abandono, la tentación al abandonar su piedad delante de Dios, tanto por sí mismo como por los demás. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que José fue un hombre que soportó la tentación y resistió la prueba? Este hombre, en las capacidades del espíritu, porque no hay otra manera, sin los cuales los hombres, como dijo Owen, somos la debilidad misma, no hubiera podido resistir, ni velar, ni orar, ni mantener su fe en un contexto politeísta e inmoral. Note que José guardó su corazón con paciencia de la amargura que pudo haber abrigado por muchos años por haber sido tratado con injusticia. Usted conoce que gente por menos es más amarga en su carácter, ¿no? Que vivió con una mamá mala, entonces mire cómo toda la vida amargados. O alguien lo defraudó en la vida, resentidos toda la vida, son amargos, son duros. Por menos de lo que le hicieron a José, la gente amarga su vida, es lo que le quiero decir. Pero este hombre guardó su corazón con paciencia. Piense si usted no se vería tentado a abrigar un espíritu amargo y vengativo. Aún así, soporta el hecho de pasar de ser un hombre libre y heredero de su padre a ser un siervo y esclavo y preso. Y lo soporta con paciencia. ¿Sería fácil esto? Por supuesto que no. Considere también la tentación a abandonar la vida de pureza allí. Esa presión de poder hacer sin ninguna censura y darle rienda a los deleites del pecado,
Sin embargo, tuvo en alto la santidad de su vida y muestra una orientación interna que lo mantuvo puro. ¿Cuál fue? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué lo mantenía puro? No era, ¿qué tal me sorprendan? ¿Qué tal esto? Era un hombre que supo mantener paciencia, pero su corazón centrado en Dios. Esto es piedad para con Dios. Ahora tiene la oportunidad de su vida cuando interpreta los sueños de Faraón. Y ya había tenido la oportunidad de ser modesto. Y cuando fue modesto y dijo, no, venga, yo les colaboro con su sueño. Cuando fue modesto, lo olvidaron en la cárcel. Ahora tiene la oportunidad de su vida. Ahora es Faraón quien le pide. Era la oportunidad para abandonar ser modesto y mostrarse como un hombre capaz. Pero en Génesis 41:16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Corazón tan tierno tenía este hombre, la oportunidad de su vida, muéstrese, exhíbase. No lo hizo, dijo, Señor, cuando Dios le concede una familia y tiene la oportunidad de darle un rumbo a su familia en Egipto, como todo un rey, pone nombres a sus hijos que le recuerdan su piedad. En Génesis 41, 51 y 52 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tenía paciencia, pudo soportar la tentación pensando en Dios. Cuando tiene la oportunidad de exhibirse, prefiere velarse y decir, Dios es el que tiene la respuesta para Faraón. Tiene la oportunidad de dar un rumbo a su propio hogar y cómo pone a sus hijos. Era un hombre que constantemente estaba pensando en Dios. Note las grandes tentaciones de usar todo su poder para vengarse de sus hermanos. Pero note la manera tan sabia como trata con sus hermanos, con sabiduría, con gracia. Dice en Génesis 42:18, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Cualquier cosa que diga ahí en adelante, usted sabe que José, cuando trató a sus hermanos, que pareció rudo, no lo estaba haciendo con esa rudeza pecaminosa, lo estaba haciendo todo bajo el temor de Dios. Él estaba probando a sus hermanos. Pero mire lo que dice, yo temo a Dios. Cuando envía a dar reporte a su padre, cuando se revela a sus hermanos y puede aprovechar para decirle a su padre cuán grande es y así alimentar su orgullo en su familia. Génesis 45:9 dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Otra vez, Dios involucrado. Esa es una vida de piedad. Mire cómo procuró el bien no solo suyo, sino de su familia. Cuando sus hermanos le temen, porque pensaban que al partir su padre, él dijo, se va a vengar, ya muerto mi padre, él no respetó mientras papá estuvo vivo, pero en la muerte de él ahora sí va a sacar lo que es. Y respondió José, Génesis 50, 19 y 20, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Note cómo mantiene viva su piedad, su enfoque teocéntrico, ese sentido de haber sido creado por Dios y para Dios, esa orientación a mantener su vida de piedad fuera de la vista del hombre, pero muy viva en el corazón. Ahora, argumentamos que el varón es gloria de Dios en la manera que gobierna el mundo en lugar de Dios, pero obviamente bajo la autoridad divina, no solo porque su relación tendrá efectos sobre su propia vida, sino sobre la vida de los demás, puesto como gloria del varón tiene funciones de gobierno. Note cómo él manejó las cosas pequeñas con fidelidad.
y el Señor lo puso sobre mucho, porque es un principio, es fiel en lo mucho, entonces es fiel en lo más. Empezó siendo fiel en la casa de su padre con las ovejas. Prefirió perseguir a sus hermanos 3 días de camino antes que volver negligentemente a casa y decir: papá, no las encontré. Muchachos de mayor edad, con las pantuflas hacen menos, ¿sí? Este hombre prefirió no volver a casa por 3 días antes que volver a casa y: no, papá, ¿buscó las ovejas? Sí. ¿Dónde están? No las encontré. No. Fue fiel en lo poco. En Génesis 37, 12 al 13, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, o aquí estoy. Luego muestra fidelidad y buena administración en la casa de Potifar, donde dice Génesis 39, 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Luego va a dar a la cárcel y muestra liderazgo, buscando el bienestar suyo y de los demás. Génesis 39, 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Considere el liderazgo, la administración, el beneficio que promovió no solo para los de Egipto, sino hasta le alcanzó para administrar los recursos de las naciones vecinas. Esto es autoridad piadosa, sin perder de vista a Dios, beneficiando su vida, su familia extensa hasta por muchas generaciones. Génesis 41, 57. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José. Ni siquiera dice para comprar en Egipto, sino para comprar de José. Tal era su liderazgo. Tiempo nos faltaría para hacer notar la sabiduría de su administración, su ahorro, su dispensación justa, sus negocios. ¿Acaso esto era común? ¿Gente como José era común en su época? Sabemos que los faraones y reyes de la tierra gobernaban para sí mismos. Había esclavitud, opresión, intereses pecaminosos aquí y allá. ¿No era esto una fuente de tentación para José? ¿Volverse como uno de los gobernantes del mundo en su momento también? Aún así se vio como un varón creado por Dios para expresar la gloria de Dios, tomando autoridad sobre las cosas, pero con una orientación teocéntrica. Gente por menos y con menos ha corrido lejos del Señor. ¿Puede usted decir que su caso ha sido algo parecido al de José? ¿Su vida ha tenido de manera prominente los altibajos que ha tenido José? Durante mucho tiempo, empezando desde su niñez, José se mantuvo fiel al Señor, mantuvo su llamamiento divino con lealtad. No se excusó en la edad, en las experiencias pasadas, en los duros tratos, en las injusticias, en las condiciones en las que tuvo que trabajar, en la posición que ocupó. José no se excusó en nada. José vivió para servir a Dios con un corazón tierno. ¿Ha visto cómo usted excusa mucho de lo que es en sus experiencias pasadas de crianza o en sus fracasos? A algunos un asunto menor resulta quitándolos de la fidelidad a Dios, abandonan los principios de la fe, hacen lo que se les atraviese, si lo honesto, pues lo honesto, si lo indebido, pues lo indebido. ¿Puede decir que usted tiene más oportunidades de errar el camino que las que tuvo José? ¿O puede usted decir que tiene menos tiempo disponible que el que tuvo José, siendo el segundo al mando, atendiendo una crisis de 7 años de hambre en la tierra?
Gente, si tiene poco, caen en todos los pecados de amargura, resentimiento, ansiedad, mezquindad. Si tienen mucho, vuelan en las alas del orgullo. Si no tienen poder, lo resisten. Si lo tienen, lo usan autoritariamente. Si no tiene tiempo, se descuidan en sus devocionales. Si tienen tiempo, se distraen en otras cosas. Si tienen mujer, la descuidan, y muchas no les son suficientes. No consideran su alma, ni el bien de los suyos. En la vida de José, hermanos, como en todo hombre que teme a Dios, tuvo miles de tentaciones para abandonar su piedad personal, y esa piedad que viene a aplicarse en el rango de la autoridad que Dios le dio sobre lo creado, sobre su familia, sobre sus labores también. El Señor da gracia para soportar las tentaciones a todos aquellos que confían en Él. Y en José vemos que si es con respecto a las tentaciones que vienen relacionadas con su piedad delante de Dios, tanto para sí como para los demás, José salió adelante, el Señor lo acompañó, y este hombre, aunque más tarde se escribiría, podemos decir que este hombre veló y oró y no entró o no cayó en tentación. Segundo que quiero mostrarles es que José resistió las tentaciones relacionadas a lo material, como el dinero, las posesiones, el trabajo, etc. Como lo vimos, ese rango en el que Dios pone al hombre. No haremos una exposición de lo que es el trabajo. Recuerdo que hace 2 años, creo, en las conferencias que dimos una exposición ¿qué es el trabajo? Para los varones. Usted, si está interesado, puede buscar las conferencias que se dieron hace 2 años. Y solo quiero recordarle que el trabajo es aquella actividad o actividades que se realizan con esfuerzo. Porque es que si no es esfuerzo, entonces no es trabajo. ¿Me hago entender? ¿Qué es trabajo? Es algo que cuesta esfuerzo. En los asuntos legítimos que expresan el dominio que Dios le ha dado al hombre para el servicio o beneficio del ser humano, por medio de la cual recibimos una compensación para ver por nuestras necesidades, las de la familia, ayudar la obra de Dios y beneficiar a los necesitados. ¿Puedo copiar todo eso? ¿No, verdad? Solo estoy recordando algo. ¿Qué es un trabajo? Si es una actividad que se realiza con esfuerzo en asuntos legítimos que expresan el dominio que Dios le ha dado al hombre para el servicio y beneficio del ser humano, por medio del cual recibimos una compensación. ¿Para qué recibimos la compensación? Para nuestras necesidades, las de la familia, ayudar la obra de Dios y ver por los necesitados. Hablando de la parte del trabajo que tiene que ver con el beneficio al ser humano, aquello que es legítimo, que verdaderamente beneficia a la humanidad, esto debe ser objeto de las ocupaciones del hombre. Aquello que tenga que ver con su sustento, cuidado, avance, mejora, equipamiento, es el propósito de los trabajos legítimos. Por eso, por ejemplo, nos negamos a llamarle al futbolista trabajador. ¿Me hago entender? Hay cosas que, aunque son un esfuerzo, no caen en el rango de aquello que tiene que ver con el sustento, cuidado, avance, mejora, equipamiento del ser humano. Todo lo que no caiga en ese rango no le llame trabajo. ¿Usted en qué trabaja? Pues yo soy gamer. Y sí, sudan, me imagino. ¿Verdad? Y le debo decir que van a ganar más dinero que todos nosotros, juntando todos nuestros salarios juntos, de toda nuestra vida, él se lo va a ganar en una temporada. Eso le puedo decir. ¿Es eso trabajo? No es trabajo. Eso no equipa, mejora, avanza al ser humano.
Es de las peores cosas que hemos hecho en esta vida, pero ya usted tendrá que ver la conferencia. El trabajo tiene una buena vara de medir en cuanto al servicio, el beneficio, el sustento, el cuidado, el avance, la mejora del ser humano. Y aquí las tentaciones pueden ser muchas. Hablamos de todo lo que viene relacionado a la actividad y el esfuerzo. Podemos trazar una línea en todo lo que implica las labores y mirar sus demandas. Todo eso que implica las labores, las demandas, todo eso, desde el ocuparse en lo legítimo, es una tentación, ¿no cree? Esos trabajos que no son legítimos. Desde buscar un trabajo que no contradiga la palabra de Dios, hasta la labor misma de querer trabajos que no lo son realmente, pasando por la actitud que debemos mostrar cuando trabajamos, la actitud de esfuerzo, de iniciativa, de diligencia, saltando la tentación de realizarlos con pereza, desgano. Y no estamos yendo por encima de la Biblia al hablar hasta de la actitud que uno tiene cuando trabaja. Si eso no fuera una tentación, ¿por qué el Señor nos indicaría en Efesios 6, 5 y 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios? Si el trabajo mismo no fuera una tentación, ¿por qué se nos dan estas indicaciones? Por la tentación que tenemos aún en el trabajo, de trabajar con motivos cerrados para el ojo del hombre y no servir a Cristo en nuestros trabajos. O si no se hubiera dicho en 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Si no hubiera tentaciones relacionadas a esto, ¿por qué la Biblia diría tal cosa? ¿Por qué la Biblia pondría los ojos aún sobre la actitud con la que nos dirigimos a los jefes? ¿Qué tentaciones? Mucho más si es el caso de 1 de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues en ese caso Tito 9 aplicaría: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Le estoy mostrando, hermanos, que si la Biblia habla positivamente de lo que debemos hacer en el trabajo, desde qué trabajo buscar, qué actitud tener, cómo es el trato con los patrones, si la Biblia nos habla de todo eso, es porque en todo el rango de lo que significa el trabajo, las posesiones, en todo eso vamos a enfrentar tentación. Pero no es lo único, pues cuando hablamos de la compensación, que generalmente es el dinero, tenemos otras tentaciones donde podemos caer, por ejemplo, en lo que dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Enfocar el trabajo de una manera muy materialista, descuidando la profesión de fe, es otra tentación que hay allí. Es decir, hay una tentación en amar el dinero. Si usted nota, el dinero hace parte de la compensación que recibimos y está bien, pero nuestro corazón puede tendernos una trampa y empezar a amar el dinero. Pero también, hermanos, hacer del trabajo un fin, volvernos materialistas a costa, es decir, sacrificando nuestra profesión de fe y descuidar hacer tesoros para con Dios. Lucas 12, 19 y 20. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, si esto no fuera una tentación, ¿por qué estaría incluido en la Biblia? Por la tentación, hermanos, de empezar a ser graneros, de decir, ahora me jubilo tempranamente, ahora a descansar, a disfrutar a costa de su alma. Hablamos de este otro asunto, otra tentación, que se vuelve más grande en estos días de materialismo promocionado, que crea nuevas tentaciones en los varones. Siempre ha habido esta tentación, pero hoy la tentación es más fuerte, y es a la tentación de los deseos de dinero fácil, de dinero rápido,
de dinero sin esfuerzo, dinero a pesar de poca productividad. Hoy estamos pensando así. Joven promedio dice, quiero un trabajo. El mejor trabajo para un joven promedio hoy es trabajo poco y gano harto. Mire cómo estamos razonando. Algo así como, ojalá el campesino nunca razone así. Siembro poco y recojo harto. Dios quiera que eso nunca ocurra. Pero hoy el joven promedio, el hombre promedio, piensa así. La otra vez estaba escuchando, bueno, no por mi voluntad, no tengo problema, pero digo, me encontré esas canciones que uno escucha popularmente de pequeño, pero cuando uno es grande le pone oído y dice, ¿ve estas canciones? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Es la filosofía con la que viven algunos. Es decir, yo voy a trabajar y ojalá no parezca ese tío que me herede. O voy a trabajar, quizás me encuentre ese empresario que me cambie la suerte. Ese pensamiento es una tentación de dinero fácil. Ahora, hoy, gente, usted lo ve, mañana va a ver la peor cara de eso. Gente sin estudio, sin preparación, sin productividad, seguro va a tener escaños para gobernarlo a usted y a mí dentro de pronto. Esos que hoy están quemando el semáforo, que no han hecho ningún tipo de aporte a la sociedad. Esas personas que no han tenido estudio, que no se han esforzado, van a estar por encima de nosotros gobernándonos como ya hay otros así. Creyentes que no se preocupan de su aspecto laboral ni el de sus hijos. Reparen las descripciones de José y medite si eso le puede aplicar a usted. Ahora, mire lo que nos dice la Biblia de José. Génesis 39, 1 a 6. Mas Jehová estaba con José. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, que él recibió prosperidad por lo que hacía. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fue un hombre diligente José, y lo sabemos porque Proverbios dice que de forma legítima la diligencia es el único medio para prosperar. Usted puede prosperar por vías ilegítimas, pero por la vía legítima, usted solo prospera por la vía de la diligencia. Y si José prosperó, ¿qué podemos implicar? Que José era diligente. La mano negligente empobrece, Proverbios 10:4, mas la mano de los diligentes enriquece. José halló gracia ante sus jefes que no tenían temor para con Dios. Usted puede hallar gracia entre otro cristiano, porque él lo va a mirar con gracia también, pero que usted halle gracia ante los ojos de un completo impío e idólatra. Con Potifar se dice, Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos. Pero en el versículo 21, cuando José estaba en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En Génesis 41:38, Faraón dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien mora el Espíritu de Dios? Hermanos, ¿cómo se gana la gracia ante los jefes si no es sobre la base del trabajo, de la diligencia, de la honestidad? Hermanos, hay creyentes que sus jefes no los pueden ver. Yo tenía un amigo cristiano y me dice, vea hermano, los mejores trabajadores no son cristianos. Era cristiano él. Yo he decidido por filosofía
no contratar a ningún cristiano. Generalmente usan la fe para ser negligentes. Es que tuve vigilia anoche y entonces llegué temprano. Tenemos ayuno de 8, por eso llegué a las 9. Que estaba orando, entonces por eso no cumplí, ¿verdad? Y es siempre usar la fe para no ser buenos trabajadores. Este hombre que usted no dijo, en mi vida, los peores problemas que he tenido, los he tenido con gente cristiana. No fue así con José. Cuando tuvo la oportunidad de hacer bien a su familia, piense. Hay una hambruna en toda la tierra. Su pequeña familia está aguantando hambre. Él ahora es el segundo al mando de Egipto y tiene la oportunidad de beneficiar a su familia. Yo le pregunto, ¿cómo usted la hubiera beneficiado? Si usted es tan colombiano como yo, seguramente hubiera dicho, yo a cada uno le voy a dar una parte. Mi familia, para eso es la burocracia, ¿no? Para eso está el poder. José no creía en el asistencialismo, ¿sabe? Ni en mantener de las riquezas de la nación a su familia, como es bien conocido de la clase política en muchos países, donde la familia del rey vive como rey de los impuestos de la gente. Cuando José trae a su familia a Egipto, Génesis 46, 31 al 34, José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que están en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Es decir, ustedes vienen, yo les voy a beneficiar, pero les voy a beneficiar, ¿cómo? ¿Regalándoles? ¡Trabajando! Mire, eso es tener una comunión con Dios. No que nunca se pueda regalar. Pero José no creía en el asistencialismo. Usted bendice a otros. Él entendió para qué está puesto el hombre en la tierra. ¿Para qué? Para trabajar. Quería bendecir a sus hermanos. ¿Cómo los bendigo? Como Dios bendice al hombre, dándoles trabajo. Génesis 47, 5 y 6. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos, esto es palabras de Faraón, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Mire, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Interesante que Faraón tenga más sabiduría que muchos cristianos. ¿Tenía tentaciones José a ese nivel? Tanto él, ser un hombre negligente con su trabajo, su dinero, el poder, ser las tentaciones para con su familia, para con Egipto, tuvo tentaciones. Por supuesto, era un hombre como nosotros, pero por sus frutos los conoceréis. Si esto dice la Biblia de José, es porque supo, bajo la gracia de Dios, cómo resistir la tentación y salir adelante. Por último, finalmente José resistió en la gracia de Dios las tentaciones referentes a su pureza. Es de resaltar justamente en el capítulo anterior al relato de José, porque es interesante como la Biblia lo pone. Capítulo 39. José siendo tentado por la mujer de Potifar. Devuélvase un capítulo. Génesis 38. ¿Qué nos narra? Judá, el hermano mayor de José,
frecuentando prostitutas. Le dice, momento, Judá, los hermanos mayores, de los hombres más experimentados, dentro del pueblo, con los ojos de su padre encima, con los ojos de su mujer, de sus hijos encima, frecuentando prostitutas. José, fuera de la vista del ojo del hombre, en Egipto, siendo un joven inexperto, resistiendo la tentación de manchar su pureza. José se desarrolla en un ambiente lejos de la ética que manejaba. Era un joven inexperto en muchas cosas, aún así supo estar en pie el día en que la tentación llegó, debido a que se nos narra de forma más clara y directa cómo resistió la tentación. Quiero que vayamos brevemente para extraer los principios que nos sirven para determinar cómo se resiste la tentación. Génesis 39, 8 y 9. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo resistió José la tentación? Primero, mediante una argumentación teocéntrica. Una argumentación teocéntrica. Note que José considera el pecado como pecado y no considera el pecado a la luz de la consecuencia. Y esa es una diferencia enorme entre un creyente y quien no lo es. ¿Por qué está preocupado generalmente un no creyente por el pecado? Es decir, si tuviéramos la oportunidad de ver este mismo caso en un no creyente, mire, que le cuente, un no creyente, la esposa de mi jefe está tratando de seducirme. Y usted le preguntará, ¿y cuál es el problema? ¿Él qué le diría? ¿Y si nos descubren? ¿Y si el jefe? Y me hago entender, él está preocupado por el pecado en cuanto a sus consecuencias. José está preocupado por el pecado como pecado. Lo que le preocupa a José no es temer ser sorprendido. Y no le dice a la señora, ¿qué tal el Señor venga? José no lamenta que esté en una posición estrecha, algo así como, yo quisiera, pero imagine el problema. O sea, yo quiero, pero no puedo. No es el hombre así, ni se detiene porque sabe que la guillotina puede caer sobre su cuello. José se refiere al adulterio como un grande mal. Así le llama, un grande mal. Dicen los catecismos antiguos que el arrepentimiento no solo es la visión y la conciencia del pecado, ni solo el conocimiento del peligro, las consecuencias de éste, sino comprender la suciedad y ociosidad del mismo. Eso es ver el pecado como pecado. Pero esto no es todo. José considera el pecado como algo hecho delante de Dios. No solamente sabe que el adulterio es un mal grande, sino que él sabe que no puede pecar sino delante de los ojos de Dios. Aunque nadie más lo viera, aunque esto haya permanecido oculto para siempre, José sabía que todo pecado es una transgresión para con Dios. A menos que haya una consideración del pecado como pecado, del pecado como suciedad y hedor, a menos que haya una consideración del pecado como algo hecho delante de Dios, la tentación ganará terreno en nuestros corazones y generalmente será satisfecho en las demandas. Si la mirada de uno está en las consecuencias del pecado, en la vergüenza que producirá el pecado, en la frustración que traerá el pecado sabrá cómo sugerir las vías de escape también. ¿Teme las consecuencias?
pues cuídese de las consecuencias. ¿Qué me da? ¿Y qué tal nos sorprendan? Pues sea más astuto. Hágalo con más cuidado. ¿Me hago entender? Si eso es lo que ponemos la vista, el pecado también dará la salida para ser satisfecho. Si no hay un entendimiento del pecado como pecado, el pecado como una transgresión delante de Dios, el pecado ganará terreno. Las palabras de David en el Salmo 51, 1 al 4 son reveladoras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si nota, el salmista considera el pecado como rebelión, maldad, hacer lo malo, algo digno que el Señor lo traiga a juicio. El salmista confiesa, sin desconocer que lastima a muchas personas, que pecó delante de Dios. ¿Cómo resistir la tentación? 1, llenando nuestra alma de la consideración del pecado como pecado y de la ofensa delante de Dios. 2, mediante una consideración de lealtad para con el prójimo. No viene de primero, viene de segundo. Porque si no hay conciencia de Dios, el prójimo no nos va a importar. Pero de segundo, o sea, José no simplemente dijo, yo, ¿qué tal pecaría contra Dios? No más, no. Hermanos, ¿cómo resistir la tentación? Considere lo que el pecado haría en el prójimo como segundo. José dice que hacer esto sería un acto de deslealtad, traición, violación a la institución matrimonial, abuso de confianza. Él no tenía esto como la primera consideración para resistir la tentación, pero tenía esta consideración y es muy apropiada. Una perspectiva correcta de lo que el pecado puede provocar será muy útil para detenernos en el camino al pecado. Les recuerdo que David venía iracundo a vengarse de Nabal. Y el Señor manda a Abigail, casi que Abigail es como la voz de Dios para detener a David. ¿Y qué le dijo esta mujer? 1 Samuel 25, 28 al 31, pero la última parte. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Pensar en las consecuencias de lo que iba a traer ese pecado de venganza retuvo a David de pecar. Un individuo que se sienta en su sillón indulgentemente con su vida, tras haber pasado un día de labores, y justifica en su mente no hacer devocional con su familia, o quizás faltar el día del Señor a las reuniones, ¿qué debería pensar? Por supuesto, debería pensar que es el pecado, y pensar de eso en sentido del pecado grosero ante Dios, de desafiar a Dios, pero debería pensar lo siguiente también. Mis omisiones podrán traer una vida de desobediencia y frialdad sobre mi familia. Luego, cuando vea a mi esposo, a mis hijos tan fríos como el hielo para las cosas de Dios, ni mis lágrimas los harán volver. Ellos me recordarán que yo mismo he sido un infiel y ahora me ven como un hipócrita cuando les digo que sean fieles al Señor. Quizás si mueren por sus pecados, levantarán la voz desde esa llama, maldiciendo mi nombre por toda la eternidad. Si los expongo a los medios de gracia, aunque no aseguro que sean convertidos, al menos estarán en el camino por donde Dios pasa salvando y no tendré su sangre en mis manos. Esto no es lo primero que uno piensa, pero esto es algo que uno piensa y así se libra de la tentación. Si caigo en esta tentación, dice la Biblia, que el adúltero quedará manchado para siempre. Proverbios 6:33 dice que la mancha del adúltero
jamás será borrada. Jamás será borrada. Puede ser perdonada, pero jamás se le quitará la mancha. Y un hombre tentado así debería ver el adulterio como un grande mal delante de Dios, por supuesto, pero debería pensar, si hago esto, traeré dolor al corazón a la mujer de mi juventud, perderé su confianza, dañaré la conciencia de mis hijos, pondré murmuraciones en los labios de la gente del mundo que se burlará de mi Señor por mi causa. José resistió la tentación sexual así, pero es un principio que nos ayuda a reconocer cómo él le hizo frente a sus demás tentaciones. Tercero, José se libró de la tentación mediante las formas más prácticas que encontró. ¿Cómo José resistió la tentación? Por supuesto, dije, mediante una argumentación teocéntrica. Segundo, por una consideración y lealtad sensible para con el prójimo. Pero él no quedó solo en consideraciones. Para instrucción nuestra y sin mucho misticismo, José usó una de las maneras más prácticas para huir de la tentación. ¿Cuál fue? Huir de la tentación. ¿Sí ve que no hay misticismo? Él no dijo, ahora entiendo que el pecado. Y sí, entiendo, mientras la mujer estaba ahí. Ahora lo entiendo más. Pecado es terrible, qué grande mal haría. Potifar, ¿no? ¿Cómo te puedo fallar? Ahí. Y es que a veces así es que peleamos con la tentación, ¿no le parece? La mejor práctica de huir de la tentación, la manera más práctica de huir de la tentación es huir de la tentación. Claro, no corrió y luego pensó, o si no su alma hubiera quedado sin fruto, pero consideró y luego va al ejercicio a las medidas más obvias y prácticas posibles. No se enredó en argumentos confusos, no se untó nada, no zapateó ni reprendió al diablo, simplemente dio la vuelta y salió a correr. Como se da cuenta, Génesis 39, 10 al 12, este es el último paso, pero al fin y al cabo, la cadena de huir de la tentación del pecado no quedará completa sin este eslabón. Si las formas más prácticas para resistir la tentación, sin ellas, nada resultaría. Luego que usted lucha a nivel de la consideración, quizás tenga que no volver a tal lugar, deshacerse de tal o cual cosa, no participar de tales o cuales asuntos, en palabras de Cristo, cortar la mano derecha o sacarse un ojo, tendrá que hacerlo. ¿Ya? La forma más práctica posible. Salga por ahí. ¿De qué forma práctica hubiese David? Forma práctica, no digo las consideraciones. ¿De qué forma práctica David hubiera huido de la tentación con Betsabé? ¿Qué piensa usted? Se asomó, vio eso y dijo... Sí, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué él hizo? ¿Quién es ella? ¿Ve? La salida más práctica que hubiera sido, la práctica, no la de la consideración espiritual, la práctica. Cierre, váyase. Aprecie la mano de la mano. No, mentiras, hasta allá no. Pero sálgase. ¿Ya? Póngale un toldo a su terraza para que la próxima vez que salga a ver, no vea. ¿Ya? ¿De qué manera Eva hubiera podido huir de la argumentación de la serpiente? Porque la serpiente empezó a envolverla. La forma práctica, ¿cómo hubiera sido la forma práctica? Irse. Ella corría más rápido que una serpiente, ¿no? ¿De qué manera Sansón hubiera resistido la tentación con Dalila para que luego no resultara con los ojos afuera? Acabar con esa relación. Lo que ocurre es que si los asuntos previos del alma, si no tratamos primero con el alma, solo vamos a postergar la tentación. Pero habiendo trabajado con el alma,
es necesario dejar el pecado en sí mismo, tomar las medidas acordes. Y por último, hermanos, ¿cómo resistió la tentación? Preparado para sufrir las consecuencias que vinieran. Deseo advertirle una realidad. Cuando Satanás no puede vencer a un individuo, puede arreciar con más fuerza o puede combatirlo con animadversión. Déjeme ilustrarlo así. En ocasiones, si el pecado no gana la primera, intentará aumentar su furor. De modo que si Pedro no niega al Señor a la primera, lo intentará una y otra vez hasta que Pedro niegue al Señor. Otras veces, cuando Satanás no puede vencer al individuo, lo combatirá con fiereza, de manera que el individuo sienta el rigor de no haberse ido al pecado. Así, si José sale huyendo de la tentación, ahora va a parar a la cárcel por no ceder. Todo aquel que resiste la tentación debe saber que la lucha con el pecado no termina, que el pecado puede perseguirlo como Dalila a Sansón hasta agotarlo, o bien el tentador buscará la vida del justo para arruinarlo como lo hizo con Job. Usted debe estar preparado para seguir luchando en la gracia de Dios, siendo más vigilante en su caminar y orando para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Antes de terminar, yo quiero recomendarle 2 libros. Uno es más fácil que el otro. Después le recomiendo la Biblia, ¿no? Pero usted me pregunta del top de los 30 libros que usted debe leer como un cristiano, hermano, Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. No es el más profundo, pero es profundo y sencillo de leer. Este libro yo creo que uno debería leerlo regularmente no sé cada cuántos años, pero debería uno leerlo en sus rodillas. Un libro más complejo, La victoria sobre el pecado y la tentación, habla de la mortificación del pecado, de la tentación. Es el libro completo. Por muchos años teníamos un pequeño resumen. Este es el libro completo y son 2 tomos. La mortificación del pecado y la tentación. Hermanos, si esto nos va a acompañar toda la vida, si luchar contra el pecado va a ser nuestro pan diario, ¿no deberíamos, hermanos, volvernos expertos en el tema? Hermanos, le demostré que un hombre con pasiones como las nuestras resistió. No es nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Pero hermanos, en Él vemos que hombres de carne y hueso, bajo la gracia de Dios, podemos resistir la tentación y huir de ella y no manchar nuestra profesión de fe. Que Dios nos ayude así, hermanos, en toda nuestra vida cristiana.